Buenos días, somos Natalia Guerrera y Catalina Ramírez y hoy vamos a presentar nuestro tercer parcial de sistemas operativos, para lo cual vamos a explicar diferentes sistemas de archivos. Bueno, el primero es FAT o tabla de asignación de archivos, que se creó con el objetivo de manejar discos en BASIC y se caracteriza por ser un sistema de archivos desarrollado para MS2. Es un formato popular para disquetes admitido prácticamente por todos los sistemas operativos existentes hasta ahora y utiliza un mecanismo que se conoce como entorno multiarranque, que consiste en el intercambio de datos entre sistemas operativos que coexisten en una misma computadora. Y en cuanto al tamaño máximo de archivo y tamaño máximo de volumen y longitud máxima del nombre de archivo, eso varía según el tipo de entrada, si es FAT16 o FAT32. En FAT16 apareció en 1987 y en este se eliminó el contador de sectores de 16 bits y el tamaño de la partición estaba limitado por la cuenta de sectores por clúster, que era de 8 bits. En este el tamaño máximo de archivo es 2 GB, el tamaño máximo de volumen es también 2 GB y la longitud máxima del nombre de archivo es 8.3 o 255 caracteres cuando se usan long file names. Y la desventaja que tenía este es que no tiene seguridad local para el sistema de archivos y que el sector de arranque no está respaldado. FAT32 apareció en Windows 95 OS R2 y este permitió superar el límite de tamaño que tenía FAT16 y seguía con la misma compatibilidad pues con MS2. Microsoft decidió implementar esta nueva generación usando direcciones de clúster de 32 y Windows 98 agregó una herramienta para pasar de FAT16 a FAT32 sin pérdida de datos. El tamaño máximo de archivo es 4 GB y el tamaño máximo de volumen es 10 TB y la longitud máxima del nombre de archivo es la misma, o sea, 8.3 o 155 caracteres cuando se usan long file names. Y la desventaja es que debido a que el tamaño máximo de un archivo es 4 GB, resulta difícil trabajar con aplicaciones como de captura y edición de video porque estos archivos pueden superar fácilmente ese límite. El siguiente es exFAT o Extended File Allocation Table, que es un sistema de archivos patentado y de propiedad de Microsoft y es creado especialmente para memorias flash, presentado con Windows CE. Y este desaparece el límite teórico de FAT32 para el tamaño de fichero de 264 bytes. Y también presenta mejoras en el rendimiento de la asignación de espacio libre gracias a la introducción de un Free Space Bitmap. El tamaño máximo de archivo es 16 XB y el tamaño máximo de volumen es 64 CB. Y la longitud máxima del nombre de archivo es 255 caracteres. NTFS o New Technology File System es un sistema de archivos de Windows NT y se basa en una tabla maestra de archivos o MFT, la cual puede contener información detallada de archivos y se caracteriza por ofrecer funcionalidades como los permisos de archivos y carpetas, el cifrado, la compatibilidad con volúmenes de gran tamaño y la administración de archivos dispersos. También proporciona otras características como de rendimiento, seguridad, confiabilidad y avanzadas que no se encuentran en ninguna de las versiones de FAT, pues que expliqué anteriormente. Y un ejemplo de esto es que una partición NTFS es más rápida que una partición FAT porque la NTFS utiliza un árbol binario de alto rendimiento para localizar los archivos. El tamaño máximo de archivo es 16 TB, el tamaño máximo de volumen es 256 TB
y la longitud máxima de nombre de archivo es 255 caracteres. Bueno, entonces ahora siguiendo con el sistema de archivos X2, es el segundo sistema de ficheros extendido. Fue pensado por Remy Card como un sistema de ficheros extensible para Linux. Es el sistema de ficheros que tuvo más éxito en la comunidad Linux y es básico para todas las distribuciones actuales de Linux. Entonces, el sistema de ficheros X2 se construye con la premisa de que los datos contenidos en los ficheros se guardan en bloques de datos. Estos bloques de datos son todos de la misma longitud y si bien esa longitud puede variar entre diferentes sistemas de ficheros de X2, el tamaño de los bloques de un sistema de ficheros X2 en particular se decide cuando se crea, usando MKE2F. El tamaño de cada fichero se redondea hasta un número entero de bloques. Es decir, si tenemos un tamaño de bloque de 1024 bytes, si tenemos entonces un fichero de 1025 bytes, ocupará dos bloques de 1024 bytes. X2 define la topología del sistema de ficheros describiendo cada uno de ellos con una estructura de datos inodo. Un dato inodo describe qué bloques ocupan los datos de un fichero y también los permisos de acceso al fichero, las horas de modificación del fichero y el tipo de fichero. Entonces en X2, cada fichero en el sistema se escribe por un único inodo y cada inodo tiene un único número que lo identifica. Los inodos del sistema de ficheros se almacenan juntos en una tabla de inodos. Entonces en X2, los directorios son simplemente ficheros especiales. O sea que ellos mismos están descritos por inodos que contienen punteros a los inodos de sus entradas de directorio. Entonces, bueno, fue el sistema de ficheros por defecto de las distribuciones de Linux Red, Hat Linux, Fedora Core y Debian. También es compatible con Linux, BSD y Windows a través de IFS, Mac OS X y Amaya OS. Su tamaño máximo de archivos es de 2 TB. Su tamaño máximo de volumen es de 16 TB. Su máximo número de archivos es de 1018 y su longitud máxima de nombre de archivo es de 255 caracteres. Entonces, ahora tenemos a X3, la cual es como una versión mejorada de X2, los cuales mantienen compatibilidad, o sea que puedes pasar de un sistema X2 a un X3 sin perder tus datos. Entonces, X3 tiene como una de sus principales diferencias que tiene registro por diario, o sea, journaling. También con el sistema X3 se obtiene una gran reducción del tiempo necesario para recuperar un sistema de ficheros después de una caída. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que sus principales objetivos son la disponibilidad y su confiabilidad. Entonces, pues, las principales diferencias entre X2 y X3 sería que X3 sí tiene registros por diario, sí tiene índices en árbol para directorios que ocupan múltiples bloques y tiene crecimiento lineal. Es compatible con Linux, BSD y Windows, e igualmente a través de IFS. Entonces, en X3 los tamaños dependen del tamaño de bloque. Teniendo que tenemos un bloque de 1 KB, tenemos un tamaño máximo de archivos de 16 GB y un tamaño máximo del sistema de ficheros de 2 TB. Siguiendo esta misma línea, pues tenemos que es el tamaño de bloques de 2 KB, el tamaño máximo de los archivos va a ser de 256 GB, el tamaño máximo del sistema de ficheros va a ser de 8 TB. Y al ser de 4, el tamaño del bloque, el tamaño máximo de los archivos va a ser de 2 TB. El tamaño máximo del sistema de ficheros va a ser de 16 TB. Y ya como último, si tenemos un tamaño de bloque de 8 KB, pero esto solamente está disponible en arquitecturas que lo soporten, como por ejemplo en Alpha. Entonces, en esos casos, el tamaño máximo de los archivos también va a ser de 2 TB y su tamaño máximo del sistema de ficheros va a ser de 32 TB. Entonces, bueno, ahora siguiendo con X4, la cual también es una mejora compatible que de X3, pero que tiene como principal diferencias que utiliza menos CPU y mejora la velocidad de lectura y escritura. Además, soporta volúmenes de hasta 1024 PB y como acabo de decir, a pesar de que mejora la velocidad de lectura y escritura en comparación con X3, tiene como desventaja que es más lento en la eliminación de archivos.
Entonces, bueno, otra de las principales diferencias entre X4 y X3 es que en X4 se introducen los extends, que se utilizan para reemplazar el tradicional esquema de bloques utilizados en X2 y X3. Los extends sirven para mejorar el rendimiento al trabajar con ficheros de gran tamaño. X4 solamente funciona en sistemas operativos Linux y en Windows bajo ciertas cuestiones que están todavía en desarrollo de drivers y cuestiones así. Su tamaño máximo de archivos es de 16 TB. Su tamaño máximo de volumen es de 1024 PB. Su máximo número de archivos es de 4000 millones, lo cual se especifica en el tiempo de creación del sistema de archivos. Y su longitud máxima de archivos es de 256 bytes. Entonces, ahora seguimos con ZFS, el cual es un sistema de archivos que fue desarrollado originalmente por Sun Microsystems para su sistema operativo Solaris. A diferencia de los sistemas de ficheros tradicionales que residen encima de un solo dispositivo subyacente y por lo tanto requieren un gestor de volúmenes separados, en ZFS tenemos la particularidad de que se apoyan en espacios de volúmenes virtuales, que serían Virtual Storage Pools. Los espacios se construyen a partir de uno o más dispositivos virtuales o VDEVs. Un pool puede ser de tipo simple, o sea, de uno o más VDEVs sin redundancia, de tipo mirror, o sea, de uno o más VDEVs en pares, pero en modalidad espejo, o de tipo RAID Z, o sea, de 3 o más VDEVs con paridad. Entonces, en ZFS, la creación de un nuevo sistema de ficheros, o sea, de un dataset, es extremadamente rápida y fácil, mucho más parecida en tiempo y esfuerzo a crear un nuevo directorio que lo que es normalmente crear un nuevo sistema de ficheros en cualquier otro SEO tradicional. Estos sistemas de ficheros pueden tener cuotas reservadas y otras capacidades de administración útiles. Entre los usos posibles se encuentra la creación de un sistema de ficheros separado, no solo un directorio para cada usuario del sistema. Es compatible con Solaris, Illumos y derivados, familia BSD y derivados, OSB, Darwin, Linux y Windows. Bueno, a pesar de que Windows todavía su driver nativo está en desarrollo. Entonces, los límites de ZFS son muy particulares, ya que está diseñado para que sean tan grandes que no se vayan a encontrar nunca en la práctica. Entonces, por ejemplo, Jeff Bonwick, el cual fue el arquitecto jefe de Sun para ZFS, dijo que generar un sistema de archivos de 128 bits excedería los límites cuánticos de almacenamiento de la Tierra. No puedes rellenarlos sin hervir los océanos de la Tierra. Entonces, pues, debido a esto, ZFS no tiene como unos límites reales que nos vayamos a encontrar en la práctica, pero sí encontramos algunos límites teóricos. Por ejemplo, el número de snapshots en cualquier sistema de ficheros es de 248, al igual que el número de ficheros en un sistema de ficheros es de 248, y 16 exabytes, que sería el tamaño máximo de un sistema de ficheros, el tamaño máximo de un fichero y el tamaño máximo de cualquier atributo. Tenemos 3 por 1023 petabytes, lo cual es aproximadamente 293 zettabytes, que es el tamaño máximo de un zpool. Tenemos 256, que es el número de atributo de un fichero, que realmente es 248. Y 256, que es el número de ficheros en un directorio, lo cual realmente es 248 también, por el número que puede contener un sistema de ficheros ZFS. 264 es el número de dispositivos en cualquier zpool, 264 es el número de zpools en un sistema y 264 es el número de sistemas de ficheros en un zpool. O sea, como para que entendamos como qué tan grandes son estas capacidades que acabé de decir. Si un usuario crease 1000 ficheros por segundo, tardaría unos 9000 años en alcanzar el límite de impuesto por el número de ficheros. Entonces, como dije, estos números no se van a encontrar probablemente nunca en la práctica. Y bueno, ya como último sistema de ficheros tenemos HDFS Plus. Entonces, es un sistema de archivos desarrollados por Apple Inc. para reemplazar el sistema anterior, HDFS. También es el formato usado por un iPod formateado desde una computadora Mac. Entonces, HDFS Plus también es conocido como HDFS Extended y macOS Extended.
Durante el desarrollo, Apple se refirió a él con el nombre clave Sequoia. Entonces, bueno, básicamente HDFS Plus es una versión mejorada de HDFS, soportando archivos mucho más grandes. Entonces, soporta bloques direccionales de 32 bits en vez de 16 bits. Y usando codificación Unicode, en comparación a HDFS que usaba macOS Roman. Entonces, al utilizar Unicode le permite que el nombre de los archivos sean de hasta 255 caracteres como máximo. Entonces, bueno, al igual que HDFS, HDFS Plus emplea una estructura de árbol B+, para almacenar la mayoría de los metadatos del volumen. Entonces, en una estructura de árbol B+, árbol B asterisca, entonces es una estructura de datos de árbol. Es una variante de árbol B utilizada en los sistemas de archivos de ficheros HDFS y Razer 4, que requiere que los nodos no raíz estén por lo menos a 2/3 de ocupación en lugar de 1/2 para mantener. Entonces, para mantener esto, los nodos, en lugar de generar inmediatamente un nodo cuando se llenan, comparten sus claves con el nodo adyacente. Y ya cuando ambos estén llenos, entonces los nodos se transforman en 3, pasan de ser 2 a 3. Y también requiere que la clave más a la izquierda no sea usada nunca. Bueno, no debemos confundir un árbol B asterisco con un árbol B más o B+, en el que los nodos hoja del árbol están conectados entre sí a través de una lista enlazada, aumentando el costo de inserción para mejorar la eficacia en la búsqueda. Entonces, bueno, HDFS Plus es compatible con los sistemas macOS 8, macOS 9, macOS X y Darwin GNU Linux. Su tamaño máximo de archivos es de 2 GB. Su tamaño máximo de volumen es de 2 GB, de 8 GB. Perdón, su tamaño máximo de archivos también es de 8 GB. Su máximo número de archivos es de 69.254.365.666 y su longitud máxima de nombre de archivos es de 255 caracteres. Bueno, esta fue algunas explicaciones de sistemas de archivos. Muchas gracias por su atención. Gracias.